Un sistema completo para nuestra pantalla elemental. Ahora tenemos la señal que varía el brillo de cada píxel de nuestra pantalla y sabemos que cada vez que llegue una muestra de vídeo se debe saltar un píxel hacia la derecha hasta barrer la primer fila de LEDs. Es decir que con la llegada de la primer muestra de brillo se ilumina el primer LED, se mantiene iluminado mientras dure la muestra y luego se salta al segundo iluminándolo más o menos de acuerdo al brillo que indique la muestra y así sucesivamente hasta barrer los 12 LEDs de la pantalla. Hasta ahora no hablamos del sistema que permita sincronizar el barrido de la pantalla elemental con el barrido del mosaico en la cámara. ¿Es necesario generar un pulso de sincronismo cuando se termina de barrer una fila? En realidad eso depende del diseño del sistema. En un sistema elemental como el que nosotros creamos tal vez solo se requiera un pulso de sincronismo de cuadro antes del primer píxel y que el sincronismo de fila se produzca automáticamente sin requerir un pulso de sincronismo real. En la figura 2 de agosto de 2001 se puede observar cómo sería la señal de vídeo si se transmitiera una cruz negra sobre fondo blanco en el medio y un poco a la izquierda del centro de la imagen con un punto gris abajo a la derecha. Fig 2 de agosto de 2001 señal de luminancia de una cruz. Observe que el sincronismo, en nuestro caso, se genera por un pulso hacia abajo que tiene un nivel de supernegro, más negro que el negro. Nuestro receptor debe decodificar el pulso de sincronismo de cuadro que tiene un nivel de solo 100 mV y a partir de allí se debe encender el primer LED que como vemos tendrá todo el brillo posible con 10 V de tensión para polarizar el transistor. Los píxeles negros se producen cuando la señal solo tiene 500 mV y por lo tanto el transistor driver está cortado. El último píxel tiene una tensión de 5 V que produce un brillo medio. Como ya sabemos el nivel de brillo se aplica a todos los píxeles de la pantalla. Por lo tanto debemos seleccionar el píxel adecuado utilizando las señales de fila y columna. El detector de nivel de sincronismo puede construirse con un simple comparador rápido que compara la señal de luminancia contra una tensión fija de 200 mV como mostramos en la figura 2 de agosto de 2002 con una señal que posee niveles de 100 mV, 500 mV, 5 V y 10 V. Fig 2 de agosto de 2002 recortador de sincronismo con comparador. En la parte superior del osciloscopio se puede observar la señal de entrada similar a la señal en cruz y en la parte inferior la salida por la pata 1 del comparador. Observe que la salida solo contiene un pulso que se utiliza como sincronismo para el microprocesador que genera la señal de fila y columna para nuestra pantalla elemental de 12 LEDs. Pero también se puede sacar la señal de sincronismo en forma digital con un micro y un programa comparador de códigos que reconozcan ese código especial del infranegro. Un sistema de pantalla comercial con LEDs. Una pantalla con una definición buena es por ejemplo de 800 por 600 píxeles. Con ella existen una cantidad total de medio millón de píxeles aproximadamente, 480.000 exactamente, para un bin y 1.500.000 para un color. Aún utilizando el sistema de fila y columna y en bin es imposible utilizar un solo micro para excitar la pantalla porque este debería tener 800 más 600 igual 1400 patitas. La solución adoptada es utilizar varios micros encadenados de forma que se puedan controlar desde un micro maestro. Por ejemplo, un formato de micro aceptable hoy en día es de 140 patitas, así que usando 10 distribuidos alrededor de la pantalla está solucionado el problema. Por lo general estos micros son del tipo chip montados directamente sobre el circuito impreso, rígido o flexible, de modo que terminan formando parte de la pantalla y la falla de uno solo de ellos involucra el cambio de la misma que generalmente no es económico haciendo que el televisión sea irreparable. Usted debe estar pensando que el sistema propuesto es muy complejo, difícil de armar y difícil de reparar. Por supuesto que lo es, pero piense que por el momento no hay una solución mejor. Inclusive una pantalla real debe funcionar en colores y por lo tanto se triplican la cantidad de circuitos de píxeles y se hace más complejo el control. De cualquier modo hay que dejar aclarado que los 3 LEDs de colores no necesitan estar encendidos al mismo tiempo gracias a que el ojo humano tiene una considerable memoria, aunque la característica persistencia natural o artificial hace que los 3 colores aparezcan prácticamente al mismo tiempo. En la figura 2 de septiembre de 2001 se puede observar fotografías de un plasma que ejemplifica todo lo dicho con anterioridad, en donde se pueden observar los CIS que rodean la pantalla y que en este caso ascienden a 32 unidades, de las cuales podemos observar solo 8 sobre el lateral visible en la foto. Fig 2 de septiembre de 2001 fotografía de un plasma con 8 CIS excitadores de pantalla. Conclusiones: de este modo estamos entrando en tema. Ya entendimos con un ejemplo muy elemental cuál es el procedimiento por el cual se forman las imágenes en una pantalla plana.
Sobre todo dejamos aclarado que una pantalla plana debe considerarse como si fuera un gran circuito integrado híbrido. Si el alumno observa un plasma o un LCD va a entender qué significa esto porque observará una gran cantidad de integrados en la periferia de la pantalla para poder producir el barrido de fila y columna que es independiente del sistema usado para fabricar la pantalla. Luego de leer este capítulo el alumno debe tener bien en claro los conceptos de direccionamiento y control. Esos conceptos son tan fundamentales que sin ellos usted nunca entenderá las nuevas tecnologías. Luego debe entender cómo se realiza una transmisión digital, ya tiene ganada una buena parte de la gloria. Lo demás es plasmar una tecnología sobre estos conceptos base. En el próximo capítulo analizaremos el funcionamiento de una pantalla LCD común y de una pantalla LCD TFT. A continuación agregamos dos apéndices. Cuando una información se agrega en forma de apéndice es porque su lectura se considera optativa. Si usted entendió perfectamente los conceptos de direccionamiento y control puede dejar de leer el apéndice 1. Si le interesa mucho el tema de la digitalización de señales puede leer el apéndice 2. Apéndice 1. Una pantalla futurística. Introducción. El TRC, que prestó grandes servicios durante prácticamente todo el siglo XX, va cediendo su lugar de privilegio en la electrónica moderna, a los TVs LCD y de plasma y de otros diversos tipos, con la característica común de ser muy poco profundas y tener una definición de imagen muy superior. La mayoría de las personas creen que además tienen un mejor rendimiento energético, pero realmente no es así en todos los casos. Un plasma de 43 puede consumir 450 W. Es cierto que la tecnología LCD es de mayor rendimiento, pero no por ella en sí misma. La pantalla LCD solo es una superficie que se transparenta, se opaca y se colorea píxel a píxel. La fuente de luz es externa y a ella se le debe el buen rendimiento. En el día de hoy la fuente de luz elegida es un conjunto de tubos fluorescentes de cátodo frío de tipo similar a los utilizados en iluminación y conocidos como tubos de larga vida, y de gran rendimiento se olvidan de decir. Solo que los tubos están estirados y horizontales detrás de la pantalla, o en una cavidad sobre los 4 o 2 de sus bordes. En las últimas pantallas también se observa iluminación por LEDs blancos de alto brillo. Las pantallas modernas, que a partir de aquí indicaremos como displays, que ya tienen un lugar ganado en la industria, son solamente dos: LCD y plasma. La primera en arribar fue la pantalla LCD, que hizo su presentación en la industria informática formando parte de los monitores de PC de 15 y 17 y en las notebooks a partir del 2004. Aunque en nuestra industria las efemérides son siempre aproximadas y difusas. En efecto, los displays LCD de pequeño tamaño se vienen usando desde hace una gran cantidad de años y nadie puede decir dónde está el límite de tamaño para considerar las pantallas de televisión, de monitores de PC o de uso general. Las displays de plasma ya son algo mucho más reciente. Podemos decir que recién para el último Mundial de Fútbol, 2006, tuvieron un precio aceptable y se pudo considerar que ingresaron en la industria pisando fuerte, sobre todo en la gama de 33 hacia arriba, en donde los displays LCD eran más caros. Pero 2 años después, al escribir este curso, los display LCD se hicieron tan populares que su precio bajó considerablemente y aparentemente ganaron el mercado en forma definitiva. Además, su consumo y su peso son menores, por lo que se supone que la Unión Europea probablemente cancele los permisos de importación de TVs de plasma. Existe una pantalla más, que podemos considerar ingresada al mercado, pero solo formando parte de pantallas gigantes para estadios, teatros, estudios, recitales, etc. Son las pantallas de LEDs. Como consideramos que muy difícilmente le llegue alguna pantalla de 9x16 metros o mayor a su taller, solo las vamos a tratar cuando lo requiera la didáctica. Existen otras pantallas que recién están en la fase experimental, pero con grandes posibilidades de transformarse en las pantallas preferidas de la próxima década, que son las pantallas de OLED, Organic LED, y electroluminiscentes o pantallas flexibles. El estudio de estas pantallas lo dejaremos para más adelante, cuando ya sea una necesidad conocerlas a fondo, ya que a mí me gusta escribir sobre aquello que puedo tocar con mis propias manos, probar y osciloscopiar. Y por qué no decir también romper, con la intención de que eso no le ocurra a usted. Seguramente usted en este momento se estará relamiendo pensando que en algunos meses ya estará en condiciones de reparar un plasma. Si sus intenciones son realizar un curso rápido de LCD y plasma, se equivocó de autor y de criterio. Ni lo sueñe. Cuando veo un anuncio de curso de introducción a las pantallas de LCD y plasma con una duración de 30 días, no dejo de pensar que yo llevo varios años dedicado al tema y aún no me animo a decir que lo domino plenamente.
Este es un tema para tratarlo con mucha dedicación y esfuerzo y no le garantizo que lo entienda si no tiene una buena base teórica sobre televisión ATRC y circuitos digitales en general. Según mi opinión personal, los reparadores de la Argentina en general, se quedaron rezagados en el tiempo, buscando la solución mágica para reparar esa televisión que tienen en la mesa de trabajo. No sé cuánto tiempo hace que un alumno no me pregunta, ¿cómo funciona esta etapa? Y a diario me preguntan, tengo un televisión marca tal modelo cual que hace una rayita negra vertical en el medio de la pantalla. Tan es así, que mi plegaria es siempre la misma. Señor, dame un peso por cada pregunta específica de ese tipo que tuve que contestar en mi vida. Pero hoy tengo que comenzar a tratar un tema que no admite la toma de atajos cómodos. Señor lector, probablemente todavía está a tiempo de comenzar a estudiar en serio. Siga conmigo, yo le prometo tratar el tema lo más prácticamente posible, pero aguántese el chubasco, porque este tema viene muy complicado. La pantalla del futuro. Si los fabricantes pudieran, seguramente construirían una pantalla como la que yo voy a inventar a continuación como ejercicio didáctico. En este momento no tiene importancia el modo de generar luz, roja, verde y azul. Solo me interesa que usted comprenda el problema práctico de direccionar esos puntos de luz para formar una imagen completa. En un TRC se comienza a explorar el tubo por arriba a la izquierda y se termina por abajo a la derecha, para volver a empezar por arriba a la izquierda. Como usted sabe, el modo de explorar la pantalla depende del uso de la misma. Si es una pantalla para monitor de PC, se barre como se lee un libro. Renglón por renglón, de izquierda a derecha lentamente y volviendo rápidamente a la izquierda cuando se termina el renglón, barrido progresivo. Si es una pantalla para televisión, se exploran renglones alternados, barrido entrelazado. El renglón 1, empezando por el principio, luego el 3, luego el 5, etc. hasta completar un primer campo de 312,5 renglones, es decir que terminamos de explorar abajo en el medio y comenzamos el siguiente campo leyendo el renglón 2 a partir de la mitad, luego el 4, luego el 6, etc. hasta el 312 volvemos a empezar por el 1 a la izquierda. Muchos autores prefieren darle a cada línea el número que ocupa en la pantalla sin considerar el momento en que aparece. Para ellos el barrido comienza en la 1, luego se hace la línea 2, luego la 3, etc. pero dejando lugar entre ellas para trazar luego una línea entrelazada. Al terminar la 312 comienza una línea, la 313, que solo se traza hasta la mitad en la parte inferior del tubo y en ese punto se produce el retrasado vertical y el haz sube completando la línea 313 que comienza en el centro de la pantalla. La siguiente línea completa que se realiza es la 314, luego la 315, etc. ¿Por qué dos tipos de barridos diferentes? ¿Entrelazado y progresivo? El progresivo da la mejor imagen sin temblores en los flancos horizontales netos de las figuras y por eso se usa en monitores de PC. El entrelazado optimiza el ancho de banda de transmisión ya que lo reduce a la mitad para la misma definición vertical de la imagen. Por eso es el preferido en televisión y en información grabada de vídeo, aire, DVD, VCD, Blu-ray, DVD. Y en las transmisiones digitales de TDT reduce el flujo de datos, que es el equivalente al ancho de banda. De cualquier modo, usted debe saber que los TVS de nuevas tecnologías tienen una etapa desentrelazadora que toma un barrido entrelazado y lo convierte en progresivo. Solo que esa etapa se cobra su peaje. El televisión o la pantalla debe poder barrer a una frecuencia horizontal doble de la original. ¿Quién se encarga de direccionar el punto sobre la pantalla en un televisión ATRC? El yugo. En efecto, el yugo deflexiona los tres haces electrónicos RV y la construcción física del tubo hace que cada haz caiga en los luminóforos correctos. Observe que no empleamos el singular sino el plural, ya que los puntos o barritas de fósforo no se iluminan uno a uno sino en círculos que contienen entre 10 y 20 luminóforos de acuerdo a la precisión del enfoque del TRC. ¿Quién se encarga de direccionar el punto en una pantalla de nueva tecnología? Un microprocesador que direcciona el luminóforo rojo del punto 1, que llamaremos R1, dándole el brillo adecuado, luego pasa al verde del punto 1, V1, y hace lo mismo, luego al azul del punto 1, A1, etcétera, etcétera. Posteriormente deja el punto 1, hace lo propio con el 2 y así hasta completar todas las tríadas de la primer línea. Luego pasa a la segunda línea y así sucesivamente hasta completar todas las líneas de la pantalla.
Aquí no importa si se trata de un televisión analógico o digital con transmisión entrelazada o un monitor de PC con barrido progresivo o un receptor de TDT trabajando en el modo HD, televisión de alta definición, porque la pantalla decodifica la señal y la transforma siempre en un barrido progresivo con tantos puntos como tenga la pantalla y tantas líneas como tenga la pantalla. Por eso os dijimos que el direccionamiento y el ajuste de intensidad de cada punto de color lo hace un microprocesador. Ahora vamos a imaginarnos a nuestra pantalla hipotética como formada por luminóforos conectados cada uno a un bloque decodificador de direcciones y de brillo. Cada bloque tiene un terminal de entrada conectado a un bus de datos. El funcionamiento de este engendro es muy simple y muy didáctico y engloba el funcionamiento de todas las pantallas modernas en cierto modo. El microprocesador invoca al bloque R1 con un código de posicionamiento que abre su entrada cerrando todas las otras y envía un dato de acuerdo al brillo que el luminóforo debe generar. El bloque R1 tiene su propia memoria en donde guarda el nivel de brillo que deberá mantener hasta que sea invocado nuevamente. Luego pasa a V1 y realiza la misma operación y así sucesivamente hasta que haya invocado a todos los puntos de la pantalla. En ese momento vuelve a invocar al bloque R1 y cambia el brillo del punto y luego a R2 etcétera, etcétera. De este modo se genera una pantalla completa cada vez que el microprocesador lo desea y la pantalla mantiene los luminóforos encendidos todo el tiempo de modo que ni siquiera se requiere la persistencia de la retina para ver televisión. No existe el concepto de foco, no existen los problemas de convergencia, no hay posibilidades de que se produzcan errores de pureza y si un punto de la pantalla no puede ser iluminado por otro, iluminación de fondo, y la pantalla rechaza la luz ambiente, el contraste de la pantalla sería infinito. Ni qué decir tiene que como el direccionamiento no depende de un campo magnético, no hay errores de linealidad o de altura vertical o de linealidad o altura horizontal. En realidad creo que es mucho más fácil entender cómo funciona esta pantalla que entender el funcionamiento de un TRC color. Y si esta pantalla hipotética es tan maravillosa porque no está hecha aún. Porque es imposible lograr un flujo de datos serie de tan extraordinaria velocidad con los microprocesadores actuales y mucho menos alimentar 1,5 millones de tríadas en paralelo porque serían una carga inmensa y se podrán mejorar los microprocesadores actuales para lograr que el milagro se cumpla. No tenga ninguna duda que la respuesta es afirmativa, pero con un cambio muy profundo en la tecnología de las PC. Seguramente que no se va a poder mientras los estúpidos microprocesadores actuales solo sepan contar 2 estados. Pero ya hay avances muy sólidos en micros tri-state e inclusive ya han comenzado las investigaciones sobre micros que utilizan los 32 estados energéticos posibles de los átomos. De modo que un micro no solo podrán manejar números decimales sino, hexadecimales y doble hexadecimales. Apéndice 2. El efecto aliasing. Si se utiliza una frecuencia de muestreo menor a la establecida por el teorema de Nyquist, se produce una distorsión conocida como aliasing. Algunos autores traducen este término por solapamiento. El aliasing impide recuperar correctamente la señal cuando las muestras de esta se obtienen a intervalos de tiempo demasiado largos. La forma de la onda recuperada presenta pendientes muy abruptas. Ver la figura de 2 de enero de 2001. Fic. A 2 de enero de 2001. Efecto aliasing. Una pendiente abrupta genera cierta dispersión de la señal. Esta dispersión es la responsable de que se generen ecos, entendiendo por eco, no un sonido, sino un desfasaje o desplazamiento temporal de la señal. El efecto aliasing y la dispersión, o distanciamiento de un conjunto de valores con respecto a su valor medio, que introduce quedaron demostrados por los experimentos de Lagrange. Filtro anti-aliasing. Para eliminar el aliasing, los sistemas de digitalización incluyen filtros de paso bajo que eliminan todas las frecuencias que sobrepasan la frecuencia ecuador, la que corresponde a la mitad de la frecuencia de muestreo elegida, en la señal de entrada. Es decir, todas las frecuencias que queden por encima de la frecuencia de muestreo seleccionada son eliminadas. El filtro pasabajos para este uso concreto recibe el nombre de filtro anti-aliasing. Sin embargo, abusar de los filtros anti-aliasing puede producir el mismo efecto que se quiere evitar. Cuando se conectan varios filtros en cadena, en el muestreo, en la conversión digital analógica, etc., un filtrado excesivo de una onda que ya cumplía con el requisito para su correcta transformación a barra D, puede degenerar y provocar que la onda final presente una pendiente marcada. Por esta desventaja del filtro anti-aliasing se ha generalizado la técnica conocida como sobremuestreo de la señal. Sobremuestreo. Para evitar las caídas abruptas se utiliza la técnica conocida como sobremuestreo, oversampling, que permite reconstruir, tras la conversión G/A, una señal de pendiente suave.
Un sobremuestreo consiste en aplicar un filtro digital que actúa sobre el tiempo, dominio de frecuencia, cambiando de lugar las muestras, de forma que al superponerlas, se creen muestreos simultáneos virtuales. Estos muestreos simultáneos no son reales, son simulaciones generadas por el propio filtro. Estos muestreos simultáneos se obtienen utilizando el llamado coeficiente de sobremuestreo n. Las muestras obtenidas se superponen con los datos originales y los conversores de barra a los promedian, obteniendo una única muestra ponderada. Por ejemplo, si se hacen 3 muestreos, finalmente, la muestra tomada no es ninguna de las 3, sino su valor medio. Para evitar el aliasing, también se introduce a la entrada un filtro paso bajo digital, que elimine aquellas frecuencias por encima de la mitad de la frecuencia de muestreo. No obstante, a la salida, la frecuencia de muestreo utilizada para reproducir la señal ya no es la misma que se utilizó para tomar las muestras a la entrada, sino que es tantas veces mayor como números de muestreo se hayan hecho. Consideremos un ejemplo característico de la digitalización de música en formato CD. Imaginemos que para digitalizar el CD se hacen 3 muestreos a 44,1 kHz que se interpolan. Se introduce un filtro paso bajo, llamado decimator, que elimina las frecuencias por encima de los 20 kHz, pero la frecuencia de muestreo utilizada para reconstruir la señal será 3 veces mayor. 132,3 kHz. De este modo se reconstruye la señal suavizando la pendiente. A este proceso de filtrado durante la conversión G/A se lo conoce como diezmado. Sin embargo, es evidente que incorporar la técnica del sobremuestreo encarece considerablemente los equipos. Por lo tanto, todos los sistemas de transmisión de datos de audio o vídeo consideran al sobremuestreo como un agregado a sistema original y nunca como una obligación.